El tema del día de hoy, el tema del día de hoy es el desarrollo humano, pero desde los periodos sensitivos del desarrollo. Eh, Vamos a revisar lo que les decía ayer al finalizar la clase. Vamos a revisar como momentos determinantes en cada una de las etapas. Y bueno, no podemos alterar vamos a revisar primero la infancia y con ello vamos a revisar algunos periodos determinantes que digamos van van especificando el desarrollo. No les voy a hablar como de algo en específico, en algunos casos estaremos hablando de temas físicos, en algunos otros casos estaremos hablando de temas sociales y en algunos casos de los psicológicos. Eh, Fernández, sí te escuché, sí tienes asistencia. ¿Ustedes no me escuchan bien? Sí, profesora, yo también. Yo también, maestra. Sí, bueno, Yo también me... ok, bueno, muchas gracias. Solamente no tiene asistencia el día de hoy Dimas y Valdés. Los demás tienen asistencia. Entonces les decía que, pues bueno, la finalidad de esta materia es revisar algunos periodos y momentos determinantes del desarrollo para que vayamos delineando aún más. Entonces, en algunos casos estaremos hablando de la parte física, en algunos casos estaremos hablando de la parte psicológica y en algunos momentos de la parte social, en cada una de las etapas. En el caso específico de esta clase y partiendo como en orden, vamos a hablar de la infancia y vamos a hablar de el desarrollo de los periodos sensitivos como momento determinante para que entonces el sujeto pueda ponerse en contacto con el ambiente. Me parece que queda claro para ustedes que el sujeto tiene contacto con el ambiente a través de vías de acceso, a través de partes del cuerpo que le permiten ponerse en comunicación con el ambiente. Ahora, esto es importante porque el sujeto para que se pueda desarrollar, sin duda tiene que ponerse en contacto con el exterior y se va a poner en contacto con el exterior a través de los sentidos. Esto de una manera muy temprana se empieza a delinear y es importante para el desarrollo. ¿Por qué? Nosotros tenemos que observar un desarrollo normativo, pero también tenemos que observar una parte del desarrollo que puede estar presentando problemas. Entonces, por ejemplo, si existe un problema desde lo auditivo, pues entonces, por lógica, por razón, nosotros vamos a ir ubicando que entonces van a desencadenarse otro tipo de problemas. Por ejemplo, si hay un problema desde lo auditivo, entonces el niño va a tener problemas, por ejemplo, de lenguaje, de socialización, y por lo tanto no se va a insertar a lo social de una manera adecuada. Entonces, vamos a partir desde algo básico, desde algo determinante para que se pueda dar un desarrollo, ¿no? Pensando como en los escenarios más catastróficos, que en realidad es lo que nos encontramos allá afuera. O sea, que el niño que no tiene o que no se detecta un problema de manera temprana a través de los periodos sensitivos como vía de acceso al exterior para desarrollarse, entonces va a tener consecuencias sumamente graves. Entonces el día de hoy vamos a hablar de los sentidos y bueno, cómo esto puede estar desencadenando problemas en los dominios del desarrollo. Y entonces dice acá que las capacidades sensoriales tempranas, ¿verdad? Pues tienden a desarrollarse en el cerebro y esto le permite a los lactantes y recién nacidos hacer uso suficiente de sus sentidos, de lo que tocan, de lo que ven, de lo que huelen, de lo que saborean y de lo que escuchan. Sus sentidos se tienen que desarrollar de una manera acelerada durante los primeros meses de vida. Y en medida de esto, en medida de que los sentidos se desarrollan, el sujeto pues se adapta de una mejor manera al mundo y a lo que le rodea.
¿Qué quiere decir esto? Que si nos está diciendo la teoría que hay una etapa determinante para que los sentidos despunten, es donde nosotros tenemos que estar muy al pendiente. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando a ustedes les llega un niño en infancia temprana con a lo mejor algún problema, no sé, para la motricidad, para la lateralidad, o les llega un infante con problemas de lenguaje, lo primero que tienen que descartar ustedes es que no exista un problema de orden físico. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos a un niño de 3 años y medio y si nosotros nos remitimos concretamente a la teoría dice que el lenguaje aparece a partir de un año y medio de vida del sujeto. Y entonces a nosotros llega un niño de 3 años y medio que no ha desarrollado el lenguaje, ¿sí? Entonces nos preguntamos primero de la parte física, qué está pasando, por ejemplo, con el sentido de la audición. Si el niño no ha desarrollado el lenguaje, es lo primero que tengo que hacer, ver qué está pasando con la audición para poder saber si está registrando los sonidos que vienen del ambiente, porque si no los está registrando, de ninguna manera va a poder desarrollar el lenguaje. Y entonces, no tiene caso que lo traigan con nosotros psicopedagogos para ayudarle a el aprendizaje del lenguaje o a potencializar el lenguaje. Entonces, maestra, a mí que me importan los sentidos, te importa mucho, porque es a lo primero que nos tenemos que remitir. Otro caso, llega un niño primero de primaria y entonces tiene bajo rendimiento escolar. Lo primero que uno se pregunta es, ¿tiene buena vista? ¿Y qué tal si tu estrategia únicamente es, a ver, señor, no se ha dado cuenta, pero es que su hijo no alcanza a ver las letras, no alcanza a ver el pizarrón? Ahí nos estamos remitiendo a una capacidad sensorial de primeros meses. Maestra, se escucha cortado. Ahí ya me escuchan, ¿verdad? Me fui. ¿No me escuchan? Sí, ¿Para nada? sí, ya se escucha. Ya me escuchan. Me fui apenas unos segundos, aquí me apareció. Bueno, pues estábamos en que les decía que esas capacidades sensoriales tempranas a nosotros nos competen en absoluto porque muchas veces los padres, los cuidadores primarios, justamente lo que hablábamos ayer, los cuidadores primarios, la familia no se da cuenta de estos problemas que están afectando el desarrollo. Y entonces sí, chicos, allá afuera realmente hay padres que no se dan cuenta que el niño tiene problemas auditivos y que por eso no ha desarrollado un lenguaje. Allá afuera hay padres que no se han dado cuenta que el niño tiene problemas, por ejemplo, de la vista y entonces por eso está teniendo complicaciones en el ámbito académico. Entonces sí, definitivamente esto nos compete saber en qué momento se desarrollan para que cuando llegue alguien con nosotros con un problema ya desencadenado o con una fase temprana del problema, nosotros lo podamos atender. ¿Qué es lo que pasa acá? Si bien es cierto que nosotros no vamos a atender, obviamente, lo visual, podemos canalizar. Si nosotros no vamos a atender lo auditivo, podemos canalizar. Que esa también es parte de la labor psicopedagógica, detectar el problema, atenderlo si está en nuestras manos, potencializar el desarrollo y por lo tanto el aprendizaje, y si no está en nuestras manos, entonces mi labor es canalizar con el especialista competente para que le dé un tratamiento. Entonces ya
con el tratamiento, regrese con nosotros y podemos elaborar estrategias que le permitan salir de esa brecha que en donde se está trabando. Entonces, maestra, ¿nos compete? Por supuesto que nos compete, porque es lo primero que revisamos. Eso es lo primero que vamos a revisar. Esto por mencionar algunos ejemplos y para hacer una introducción al tema del día de hoy. Vámonos a desarrollar qué es lo que pasa. Seguramente, o sea, ustedes lo dominan, ustedes desde el momento en que nacieron y se ponen en contacto con el ambiente, ustedes hacen uso de estos recursos, ustedes hacen uso de estos sentidos, pero la visión que le vamos a dar acá, y para que no me vayan por ahí aburriendo ni empáticos, la visión que le vamos a dar acá es una visión sumamente teórica en donde vamos a hablar un poquito de en qué momento se establece cada uno de los sentidos y qué pudiera estar pasando si esto presenta una disfunción. Ahora, quiero hacer un paréntesis antes de adentrarnos en esto, porque yo les voy a estar hablando de y de disfunción. En algunos casos, en algunas teorías, y por acá si a alguno de ustedes les sale lo pedagógico, me podrán decir, maestra, es que disfunciones, que es otro nombre, pero hago el paréntesis porque yo les voy a hablar de una función del órgano y de una disfunción del órgano en el sentido estricto de cuando el órgano deja de funcionar. Por ejemplo, no sé, el órgano pulmones tiene una función. La función de los pulmones es, no sé, que entre aire, que el aire se filtre. Esa es la función de los pulmones. ¿Qué hablo? ¿Qué me refiero con disfunción? Cuando el aire ya no se está filtrando bien, cuando ya no entra el aire suficiente, cuando hay una problemática, cuando hay algo en decadencia, cuando algo está obturando el desarrollo. Entonces, en ese sentido estricto, por eso voy a ocupar estas palabras. Voy a ocupar función del órgano y disfunción del órgano para que situemos en dónde puede estar el problema y hablemos de en qué momento analizar, en qué momento detectar y en qué momento esto forma parte de mi entrevista para que yo pueda ahondar en el problema de orden psicopedagógico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí. Sí. Va. Tenemos el tacto. Tenemos primero el tacto. Y dice aquí que el tacto aparece, ¿verdad? Aparece en una edad temprana. Y parece ser que el tacto es el sentido a desarrollarse durante los primeros meses de vida del sujeto. El tacto es el primer sentido que se desarrolla y que dura una vez que el sujeto nace. ¿Por qué? Cuando se le acaricia al niño, cuando se le carga, cuando se toca, cuando se le acaricia la mejilla, cuando el recién nacido, ¿verdad?, se pone en contacto con la madre para ser alimentado, está haciendo uso del tacto. Y digamos que el tacto es un mecanismo de supervivencia. Y el tacto, pues bueno, al ser la piel y algunos, o sea, la piel como receptor, y al ser la piel el órgano más grande, es el sentido que se desarrolla de manera acelerada, casi inmediata, porque tiene consigo un sentido de supervivencia. Maestra, ¿a mí de qué me compete saber el tacto dentro del desarrollo humano? De mucho, porque ustedes también como psicopedagogos trabajan en el área de estimulación temprana, por ejemplo.
Y ustedes saben que el contacto con el niño a través del tacto, ese sostén madre, ese cuidado, permite la supervivencia, por lo tanto, permite el desarrollo. Por ahí hay una teoría bueno, deben de saberlo. A mí me gusta mucho el psicoanálisis, de hecho yo atiendo desde esa corriente. Y por ahí dentro hay una que se llama Holding y Halding. Y esa teoría dice que es súper importante el sostén a través de la piel que tiene la madre con el niño para el vínculo que van a crear. Y ustedes saben que el vínculo para el desarrollo es súper, súper importante, porque no nada más es te doy de comer, es ese contacto o ese contacto de la seguridad con el niño, que por supuesto se desarrolla a través del tacto. Ese sostén que tenemos a través de los padres, por supuesto que nos permite desarrollarnos, por supuesto que un sentido de supervivencia. Entonces hay ejercicios, por ejemplo, en donde la madre sostiene al bebé, lo acaricia, le sostiene, le agarra la espalda y se está desarrollando o se está potencializando este sentido. ¿Qué es lo que pasa más adelante? Tenemos a niños seguros, tenemos a niños que se desprenden fácilmente de la madre porque primero ya generaron confianza. Tenemos a niños que no tienen conflicto con la separación, se van perfectamente al kinder, a la primaria, hay un desapego sano. ¿Por qué? Porque primero hubo un apego a veces del tacto, de este sostén, de esta estimulación, de este sentido de supervivencia. Eso es lo que pasa después. Lo estamos hablando desde un momento temprano. ¿Queda claro el tacto? Dice acá, para las 32 semanas de gestación, ¿sí? Todas las partes del cuerpo ya se encuentran sensibles al tacto. Les estoy hablando de que antes de que el niño nazca, estoy hablando de 2 semanas, el niño ya tiene desarrollado el tacto, ya hay sensibilidad. Y esto aumenta los primeros 5 días de vida. Desde la semana 32 ya hay sensibilidad, ya hay recepción del tacto, es decir, la madre acaricia la panza y el niño se mueve perfectamente. Ya hay una recepción. Si nos ponemos estrictos, ya hay aprendizaje, ya hay un registro. Semana 32, nace el niño y los primeros 5 días, después que nace, los primeros 5 días de vida, esto se desarrolla en su máximo. Por eso es importante el contacto del bebé a través del tacto los primeros 5 días. ¿A qué va? Ahí está el tacto. Vámonos con el olfato y vámonos con el... sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien? ¿Alguien abrió el micrófono? Yo lo había abierto, maestro. ¿Qué pasó? Es que no sé si sea solo yo, pero se me corta muchísimo tu voz. No sé si sea mi internet, pero se corta mucho la voz y la verdad ahora sí casi no le estoy entendiendo nada. Sí, se Los corta un demás. poquito. Igual se corta por cachitos. A ver, vamos a intentar apagando cámaras, por favor. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Sí, maestra. Vamos a intentarle así y si se sigue cortando, apago yo también mi cámara.
Si se sigue cortando, o sea, ojalá y me puedan ir diciendo. Si son tan amables, me van diciendo cómo van escuchando el audio. Lo voy a repetir, o sea, brevemente, porque me dicen acá que no lo escucharon fluido y a mí me interesa que esto fluido porque estamos, digamos, profundizando un poquito más, es decir, no vamos a nada más tratar como por encimita el tacto ni ninguno de los sentidos. Entonces, estaba yo explicándoles para que esto quede claro, estaba explicándoles que el tacto, pues, es el sentido desarrollado casi de manera inmediata. Les estoy hablando desde la semana 32 de gestación. El niño, el bebé, el sujeto, no sé, el individuo, ya es receptivo al tacto. La madre se acaricia la panza, no sé, se pone algo caliente en la panza, el niño ya va a estar recibiendo esta información. Es decir, podríamos estar hablando que ya hay un aprendizaje básico. Les estoy hablando de la semana 32 hasta el nacimiento, y a partir del nacimiento y los primeros 5 días de vida del sujeto, el tacto se desarrolla en su máximo. ¿Por qué? Porque es a través del tacto que el sujeto tiene como una seguridad de supervivencia. Es a través del tacto, es a través del sostén que tiene la madre con el sujeto que esto se desarrolla en su máximo. Les decía yo, el tacto, las caricias, es a través del tacto también de lo que va haciendo el sujeto, el niño, de cómo se puede ir vinculando con la madre. Cuando la madre lo acerca al pecho, es a través del tacto que el niño pues logra comer y logra sobrevivir, y eso va a ser importante, porque entonces se empiezan a desarrollar algunas otras cosas que ni siquiera alcanzamos a percibir, porque esto es de manera inferida. ¿Qué pasa? El niño que tiene un buen contacto, el niño que tiene un sostén a través de la piel, a través del cuidado, a través de, no sé, cobijarlo, arroparlo, traerlo acá consigo la madre, acariciarlo, acariciar las mejillas, que tenga contacto con el alimento a través del tacto, eso va a permitir desarrollarse, porque entonces más adelante el niño podemos encontrar que como primero ya hubo supervivencia y hubo un sentido de supervivencia, y entonces con eso genera seguridad. Más adelante, niños con un buen apego, ¿sí? Niños con un buen apego, con un apego saludable, son niños que se desprenden perfectamente del cuidador. No hay ningún problema, no hay problemas, por ejemplo, cuando la mamá está haciendo otras actividades y el niño se queda tal vez jugando, o cuando la madre lo tiene que dejar en la escuela, kinder, primaria, hay un desapego saludable. ¿Por qué? Porque hubo también un apego saludable. Entonces, si hay un apego saludable, hay un desapego saludable. Y eso, por supuesto, que nos ayuda al desarrollo. Por supuesto, es decir, hay niños que de pronto ni siquiera los inscriben a una institución como escolar porque no se pueden desapegar de la madre, porque ahí no hay un sentido de supervivencia. Entonces, esto tiene que ser saludable. Obviamente, esto se desprende del desarrollo del tacto, y les estoy hablando de esto en un primer momento, en una etapa muy temprana. Les estoy hablando semana 32 de gestación y los primeros 5 días de vida de ese pequeñito, ¿sale? Bueno, pues ahí está el tacto, es súper importante, lo tenemos que estimular, lo tenemos que desarrollar. Y les hablaba yo de una teoría que se llama holding y halding, en donde la madre a través del tacto le va dotando como de ciertos recursos que le permiten al sujeto desarrollarse, sobre todo desarrollarse a través de un apego saludable. ¿Sí? Les estaba diciendo esto, espero ya lo hayan escuchado como más fluido. Y después del tacto aparece el olfato y aparece el gusto, ¿sí? Digamos que estos dos sentidos, el olfato y el gusto, también empiezan a desarrollarse en el vientre.
no de una manera compleja, estamos hablando de algo muy, muy básico, pero dicen algunos teóricos que esto también se empieza a desarrollar desde el vientre materno. Los sabores, los olores de los alimentos que consume la madre se pueden transmitir al feto a través del medio del líquido amniótico. Entonces, les digo, esto del olfato y del gusto, dicen que se transmite, no sabemos en qué medida en realidad, porque esto tal vez responda a una parte sumamente física y médica, pero bueno, es uno de los sentidos que también se desarrolla de una manera muy temprana. ¿Y qué es lo que pasa? Después del nacimiento, ahí sí tenemos un registro como más certero, ¿sí? Después del nacimiento y a través de que el niño es alimentado con la leche materna, el niño pues explota estos dos sentidos, el olfato y el gusto. ¿Por qué? Es a través del olfato que el niño se pone en contacto con los cuidadores primarios para recibir información del ambiente, ¿no? Entonces el niño a través del olfato pues reconoce a la madre, reconoce al padre, reconoce a los cuidadores primarios y esto le permitirá pues desarrollarse. Esto le permitirá encontrar también cierta parte de la supervivencia a través del olfato. O sea, el niño a través del olfato reconoce y bueno, sin duda a través del gusto también va a ponerse en contacto con esa leche materna, con ese cuidado y bueno, estos dos sentidos también surgen de manera temprana y se explotan los primeros meses de vida del sujeto, ¿vale? Entonces tenemos tacto, tenemos olfato y tenemos gusto. Dice acá, la preferencia por los olores agradables parece que se aprenden desde el útero y durante los primeros días después del nacimiento. Los olores también se transmiten por medio de la leche materna y contribuyen a que se dé un aprendizaje. Las preferencias gustativas que se desarrollan durante la lactancia pueden perdurar hasta la segunda infancia. Olores, sabores a los cuales el niño pues le toma como bastante sabor, como que son predilectos, eso se aprenden, dice acá, desde que el niño está como en gestación, pero estamos hablando como de las últimas semanas, de ya meses más avanzados. La expresión de los sabores de las comidas saludables por medio del alimento puede mejorar la aceptación de alimentos sanos después del destete y más obviamente, adelante a la vida. Entonces, una buena alimentación de la madre también va haciendo que el niño tenga preferencia por ciertos sabores y eso sin duda atiende el desarrollo porque entonces el niño no le va a hacer como tanto fuchi a las verduras o a la comida saludable. ¿Por qué? Porque hay algo registrado con anterioridad y estamos hablando de la lactancia. ¿Sale? Luego tenemos al sentido de audición. Y dice aquí, oído y audición. El oído humano debe de estar completamente desarrollado al nacer. Los bebés tienen que responder a los sonidos incluso dentro del vientre. Y el oído está compuesto por oído externo, por oído medio y por oído interno. La audición es un proceso complejo que implica recoger el sonido, procesarlo y darle significado. ¿Qué es lo que pasa acá? Nos dice acá que este sentido se debe de desarrollar también de una manera temprana, pero a diferencia de los otros que les he hablado, este tiene súper importancia porque este sentido también puede traer consigo algunas complicaciones. Por ejemplo, dice acá
que este proceso es complejo, pues implica la recolección de sonidos y el procesamiento de los sonidos. Y a eso, o sea, a esos elementos, nosotros los vamos a tomar en cuenta para que se desarrolle el lenguaje. Si no hay una recepción de sonido y si no hay un procesamiento del sonido, por supuesto que no puede gestarse el lenguaje. Ahí algo lo va a estar obturando, lo va a estar dañando. Y dice acá también que al sonido el sujeto lo tiene que significar. Entonces tiene que ser también a través de un proceso cognitivo que la recolección de esta información se tiene que procesar. Entonces, dice acá que los fetos ya responden a sonidos. Repito, les estoy hablando de una etapa de gestación muy adelantada. Estamos hablando a partir de la semana 32. Ya hay recepción de sonidos y parece ser que aprenden a reconocerlos. Entonces, cuando la madre le habla al niño, cuando el padre le habla al niño, cuando personas muy cercanas a la madre y durante el embarazo le hablan al pequeñito, este ya reacciona a esos sonidos. Ya hay algo muy temprano. Cuando nace, de hecho, se me fue el nombre, cuando los niños nacen les hacen una prueba en donde los califican y les asignan una puntuación. Y esto también es importante porque también les hacen algunos ejercicios como rápidos para detectar si hay problemas del oído y, bueno, de la audición. Entonces, debido a que la audición es esencial para el desarrollo del lenguaje, tenemos que detectar si hay complicaciones, si hay deficiencias auditivas, y estas se deben de identificar de inmediato. Sí, el APGAR, así es, muchas gracias. El APGAR y el TAMIS son las pruebas como rápidas, como inmediatas que le tienen que hacer al niño para detectar un problema de manera temprana. Lo cierto es que a veces esto puede estar engañando y entonces hay que estar muy al pendiente. Porque, por ejemplo, el niño tiene que reaccionar a los sonidos, el niño tiene que, si por ejemplo tú le truenas acá, el niño tiene que atender el sonido. Esto como algo inmediato, como algo instantáneo, como una respuesta reflejo, para que más adelante esto se delinee, se concretice y existan respuestas más complejas. Pero lo tenemos que detectar de manera temprana. Muchas veces esto no se detecta de manera temprana y se detecta hasta infancia, por ejemplo, temprana, cuando ya el niño tiene 3, 4, 5 años y no ha desarrollado el lenguaje. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tal vez, si los padres no se han dado cuenta, ustedes como psicopedagogos tendrán que canalizar con el médico especialista. Y si no, ustedes igual pueden ir haciendo algunas pruebas rápidas para detectar, por ejemplo, tronarle los dedos, hacer un ruido del lado izquierdo, del lado derecho, ver si el niño atiende al sonido, si voltea, para dónde voltea, y estas son como las pruebas rápidas para detectar. Es lo primero que detectamos porque la recepción del sonido, el procesamiento del sonido se asocia directamente al lenguaje. Entonces, hay que estar muy al pendientes. Obviamente, si un niño tiene problemas de audición, va a tener problemas por consecuencia y casi estoy segura, va a tener problemas con el lenguaje. Ahora, eso es como de lo básico, como de lo sencillito, un problema de lenguaje. Bueno, hay que atenderlo. Si ya descartamos que no hay problemas en lo auditivo, bueno, entonces ya podemos hacer, por ejemplo, una terapia de lenguaje. Podemos estarle ayudando al niño con una terapia de lenguaje. Antes no, porque tenemos que atender y no se nos puede olvidar la parte física. ¿Cómo está constituido el órgano? Si está cumpliendo su función o si por el contrario tiene una disfunción y eso no le permite acceder como al siguiente escalón de el desarrollo. Entonces lo tenemos que atender y les estoy hablando como, eso es como lo básico. Ahora, también nos podemos encontrar algunas otras complicaciones complejas, como por ejemplo, que llegue un pequeñito con Asperger o con autismo, ¿no? Como fácilmente de reconocerlo.
Pero bueno, llega un niño con Asperger y entonces este niño nos dice, bueno, no ha desarrollado un lenguaje y peor aún, parece ser que yo le hablo y parece ser que no me escucha. Y entonces ustedes empiezan a hacer como todas las pruebas como básicas que ustedes tienen y entonces se dan cuenta que sí atiende algunos sonidos. Eso quiere decir entonces que el oído está cumpliendo con su función, pero hay una condición que excede y entonces ahí tenemos un trastorno. Entonces nosotros le podemos mandar a hacer estudios a ese niño y entonces en los estudios médicos con el especialista se va a develar que ese niño no tiene ni problemas en lo auditivo, ni problemas fonológicos, ni problemas cognitivos. Simplemente, pues el niño tiene Asperger, tiene un trastorno, no va a desarrollar un lenguaje extenso y pareciera que no nos está escuchando, pero ¿qué crees? Le hiciste estudios y sí escucha, solamente que no atiende eso. Entonces es un problema como tal vez un poquito más complicado, pero que nosotros lo tenemos que atender. Entonces, para esto nos sirve a nosotros reconocer en qué momento, qué función tiene, qué pasa cuando hay una disfunción para nosotros poder atender estos problemas. Entonces, si llega un niño con Asperger y nos dice, bueno, o sea, yo quiero que hable, no, a ver, espérame, es que no se va a poder un lenguaje extenso, o al menos dependiendo de en qué nivel de gravedad esté el autismo. Entonces, hay algunos niños con autismo que escuchan perfectamente, simplemente que el autismo no les permite ni siquiera atender el sonido, lo escuchan, pero no lo atienden, deciden no atenderlo. Los niños perfectamente pueden articular el lenguaje, pero con el autismo esa condición no lo permite articular y no va a desarrollar un lenguaje, o puede que lo desarrolle, pero que sea un lenguaje básico, que sea un lenguaje corto, que sea un lenguaje por ahí limitado, porque el autismo así lo describe. Entonces, ahí está un problema del lenguaje a través de una disfunción del oído y de la audición, y ahí está otro problema en donde no hay ni disfunción, todo está fine, todo está correcto, pero simplemente el trastorno no lo permite. Para eso necesito yo saber función, disfunción, en qué momento se ejecuta, en qué momento se despunta y en qué momento puedo estar hablando de una limitante para poder canalizar y para poder atender el siguiente escalón del desarrollo. Pregunto, ¿vamos bien hasta acá? Como ustedes se pueden dar cuenta, los sentidos aparecen de manera temprana. Es decir, yo no puedo decir, yo como profesional no puedo decir, ah, ya más adelante que hable, ya crecerá y va a hablar. No, porque tú ya tienes una teoría en la que te estás basando. Yo no puedo decir, no, pues tiene 1 año y tiene problemas de audición, pero se le pasará. Tiene problemas fonológicos, pero se le va a pasar, ya crecerá y se le va a pasar. No, porque nosotros estamos viendo aquí la teoría, estamos viendo el despunte y como ustedes se pueden dar cuenta, esto es muy temprano. A ver, señores, que no se le puede pasar. Es que no es una gripe, es que no es algo tan sencillo. ¿Por qué? Porque esto empezó o tuvo que haber empezado desde la semana 32 y a partir del día 1 en que nace, esto despunta, esto se acelera, esto va en creciente, esto es rapidísimo. Por eso, la importancia de detectarlo a tiempo para preguntar. Maestra, creo que se le está cortando de nuevo. No se escuchó nada. Voy a apagar mi cámara y me dicen qué tal. ¿Hasta dónde me escucharon? Poquito antes de la pregunta, bueno, creo que preguntó algo, pero no escuchamos qué fue. Nada más dijo Ya nada más se quedó en pre. y ya. Ah, ok. Pregunto, ¿va quedando claro? O sea, porque lo que yo les estoy diciendo es que a veces nosotros, como accedemos
plenamente a los sentidos, a veces nosotros vamos obviando estas cosas. Sí, claro, por supuesto, el lenguaje, claro, por supuesto, el oído, sí, pero no lo podemos obviar porque nosotros somos los especialistas en detallar esta parte del desarrollo que se puede ver, que se puede ver limitado. Entonces mi pregunta era, ¿va quedando claro? ¿Va quedando claro la importancia de la adquisición y el periodo determinante en que surgen y se potencializan los sentidos? Sí, maestra, va quedando claro. Sí, maestro. Porque allá afuera uno puede escuchar y uno puede decir, bueno, pues tiene problemas en el oído, pero ¿qué tan complicado puede ser? Pues le grito. ¿Qué tan complicado puede ser? Sí, puede ser demasiado complicado, ¿eh? Demasiado complicado. Ya les expliqué por qué. O sea, hay que tener en cuenta la función y la disfunción para que, en caso de ser necesario, poder canalizar y poder atender dicha problemática. Bueno, pues ahí tenemos la audición. Vámonos con la vista. Vámonos con la vista. La vista es el sentido, por eso lo pongo como en este orden, es el sentido menos desarrollado al momento del nacimiento. Dicen algunos teóricos que esto es tal vez porque dentro del útero, dentro del vientre materno, pues no hay nada que ver, pareciera que todo es como oscuro. Entonces el bebé permanece con los ojitos cerrados y entonces cuando el niño nace, este sentido es el último que se desarrolla. Pero cuando yo digo que es el último que se desarrolla, no me estoy refiriendo a meses, no me estoy refiriendo a semanas, me estoy refiriendo a días, ¿sí? A días, minutos, horas, es un tiempo incluso bastante pequeño. La percepción visual y la capacidad para la información de tipo identificar imágenes, ¿sí? Identificar a los padres, encontrar el alimento, evitar peligros, adquiere mayor importancia a medida en que los lactantes se vuelven más atentos y se vuelven más alertas, ¿sí? Entonces es el sentido que en comparación con los otros se desarrolla de una manera como no tan rápida. Los ojos de un recién nacido son más pequeños que los ojos de un adulto. Las estructuras de las retinas están incompletas. Obviamente se van a completar de una manera natural, pero vaya, cuando el niño nace, pues nace con una dificultad para poder enfocar a través de la vista, para poder enfocar con el ojito. Y el nervio óptico apenas se encuentra subdesarrollado. Obviamente se tiene que desarrollar y esto se va a dar de una manera natural y también podemos estarle ayudando al pequeñito, no sé, moviendo objetos, ¿sí? Que los pueda seguir con los ojitos. Los ojos del neonato enfocan aproximadamente 30 centímetros, no más. Los ojos, así como, como el lente de una cámara, que tú lo mueves para que enfoque y para que la imagen se vea más clara, los ojos del neonato apenas si alcanzan una distancia de 30 centímetros. Nosotros alcanzamos distancias como más largas, nosotros podemos enfocar, si no padecemos como de miopía, astigmatismo y demás, ¿no? Pero podemos acceder a imágenes, a enfocar imágenes en una distancia pues bastante considerable. El neonato no, el neonato hasta 30 centímetros. Por lo general, ¿verdad? Esta es la distancia y por eso les decía, esto lo podemos estimular y son 30 centímetros porque por lo general es la distancia a la que se encuentra pues cara a cara con la persona que sostiene, que cuida, que provee y que permite la supervivencia del bebé. Entonces, lo podemos ayudar, por supuesto, también se da de manera natural, pero vaya, es como de los sentidos como menos desarrollados.
existe cierta evidencia de que la capacidad para reconocer... Ay, ya me perdieron otra vez. No, yo no. Yo tampoco, yo sí sigo escuchando. Yo también sigo. Sí, Yo gracias. igual. Randy, ¿nos escuchas? Ahí anda fallando mucho el internet o la plataforma, una de dos. Bueno, también mi internet siempre falla. Va, pues los que no me perdieron, continúo. Dice acá, existe cierta evidencia de que la capacidad para reconocer las caras, ¿verdad? En especial la cara de los proveedores y de los cuidadores primarios, puede ser un mecanismo innato de supervivencia, ¿vale? Seguimos. Desde la perspectiva evolutiva del desarrollo, los demás sentidos se relacionan de una manera más directa con la supervivencia del neonato. Esto quiere decir que en un primer momento, o cuando el niño nace, los primeros días de vida, ese niño tiene que sobrevivir. Y entonces por eso, pues en gran medida se desarrollan los sentidos, porque tiene que sobrevivir. Ya les explicaba yo, el tacto, ¿sí? La vista, el gusto. El niño tiene que sobrevivir. Y digamos que por eso y de manera natural los sentidos se desarrollan. Lo cierto es que al momento de desarrollarse podemos encontrar algunas complicaciones. Pueden ser de orden genético o pueden ser sí, sobre todo de orden genético, o por alguna condición. Pero vaya, esto lo tenemos que detectar de manera temprana porque sin duda cada uno de los sentidos, sin duda cada uno de los sentidos puede traer consigo algunas complicaciones. Sí, nos dice que aquí faltan 5 minutos para terminar la clase y antes de que nos corte la llamada, pues vamos a salirnos. Vamos a salirnos y les comparto otro link. Regresamos a dar conclusiones y con eso finalizamos. Hay que salirnos, por favor.
Bien, ya estamos la mayoría y les estoy compartiendo pantalla. Bueno, pues entonces les decía que como ustedes se pueden dar cuenta, los sentidos se desarrollan de una manera temprana, se desarrollan de una manera súper acelerada y pues eso nos da pie a pensar que hay que estar muy atentos, tenemos que estar muy atentos como parte fundamental del desarrollo porque, bueno, cuando no se dan de una manera natural, de una manera genuina los sentidos, pues bueno, pueden estar acompañados de algunas dificultades en las siguientes etapas del desarrollo. Ya ustedes pudieron visualizar pues cuáles son los sentidos como más desarrollados, con más rapidez al momento de nacer y cuál es el menos desarrollado, pero pues no por eso lo tenemos que ahí olvidar o lo tenemos que hacer menos, al contrario, podemos estar ayudando al neonato a desarrollarlo y a potencializarlo. Dice acá también que la detección temprana, en especial para identificar cualquier problema que pueda inferir en la vista y en alguno de los otros sentidos, es primordial, es indispensable. Podemos, en el caso de la vista, podemos identificar de manera temprana anormalidades de las retinas, cataratas, algunas enfermedades congénitas, desequilibrios musculares, ¿sí? Miopía en uno, ambos ojos, o sea, lo podemos detectar de manera temprana y si lo detectamos de manera temprana estamos como en un momento decisivo para poder atender la problemática y para que pues el dominio físico, digo, estamos hablando en el caso estricto del dominio físico, de los sentidos, pues bueno, no afecte ni el psicológico ni afecte el social. Y dice acá que el análisis formal de la vista debería iniciarse para los 3 años de edad. Entonces, por eso les digo que es como el que se encuentra menos desarrollado y hasta los 3 años de edad podemos encontrar algunas complicaciones y hay que estar muy, muy al pendiente. ¿Por qué? Digo, o sea, como estamos hablando del dominio físico, de cómo se instaura este dominio físico en específico en los sentidos, tenemos que estar muy alertas porque si bien es cierto que nosotros no lo vamos a atender, sí lo podemos detectar, lo podemos canalizar y sobre todo me parece que la parte bondadosa es que podemos evitar, ¿verdad? Podemos evitar que esto afecte los dominios tanto psicológico como social. Y bueno, con esto estamos cerrando parte de los sentidos como parte del desarrollo temprano, como parte del desarrollo físico y como pieza fundamental para que aparezcan, para que el sujeto se desarrolle en otras esferas, para que el sujeto despunte en aspectos tal vez más complicados del desarrollo y para poder ir finalizando el tema, les platico. Después de los sentidos y en específico del oído, les platicaba que vamos a revisar cómo se da el lenguaje, en qué momento el lenguaje despunta, en qué momento tendría que atender a un problema físico y en qué momento nosotros podríamos estimular el lenguaje para que éste se desarrolle. Entonces, el día de mañana que nos encontremos acá, y digo para que se los anuncio, para que vayan ustedes leyendo acerca de la adquisición del lenguaje en etapa temprana, en la niñez, como aspecto fundamental
para atender cuestiones sociales. Entonces vayan leyendo un poquito del lenguaje para que mañana nos encontremos acá y podamos hablar del lenguaje, y esto lo estamos desprendiendo de uno de los sentidos como más importantes, que es la audición, para que se pueda gestar el lenguaje en el individuo. Eso es lo que vamos a revisar mañana. Con esto a mí me gustaría ir finalizando parte del tema y dejar otros 10 minutos para preguntas, comentarios que ustedes puedan emitir acerca del tema. Y podamos terminar 10 minutos antes, como habíamos acordado, y nos desconectamos. Entonces, dejamos estos 10 minutitos para preguntas, comentarios, y con esto finalizamos la presentación del día de hoy. La dejo todavía presentándose por si ustedes quieren hacer una pregunta en específico de alguna diapositiva. Entonces, los escucho y voy tomando participación. Maestra, bueno, antes de que deje de compartir, ¿puede presentar otra vez la diapositiva de la vista? Sí. Estaba apuntando, pero se me olvidó. Ya no apunté el último. Por favor. Sí. Tú me dices cuál, ¿eh? Porque de la vista son 3. ¿Esa? Sí. Sí. Dice Garduño que él quiere participar. Adelante, por favor. Ajá. Sí. Estimulación temprana. Mira, en estimulación, híjole, o sea, es que podemos, yo te puedo hablar de cosas como muy básicas, pero dime un sentido en específico para estimulación temprana. Es que fíjate que, mira, por ejemplo, hay instituciones, hay lugares en donde atienden la estimulación temprana y lo hacen a través de todos los sentidos. O sea, son ejercicios, la estimulación temprana parte de ejercicios como físicos para potencializar los sentidos. Puede ser a través del tacto, les platicaba yo como sostén, caricias, también la estimulación temprana, o sea, puede ser con algunos sonidos para que el niño lo pueda atender, estimulación temprana para que las partes del cuerpo, o sea, a través del cuerpo el niño vaya, no sé, vaya contactando con un cuerpo uniforme y no lo vea como fragmentado. O sea, cuando el niño nace, hay una parte como muy básica del aprendizaje y entonces el niño nace y lo primero que atiende es la supervivencia, pero después pasa otro momento determinante en donde el niño tiene que constituirse como un sujeto completo. Entonces parte de la estimulación temprana es, por ejemplo, no sé, levantarle las piernitas, moverle las manitas, que el niño pueda en medida de lo posible sostener la cabeza, luego irse levantando, y todo se hace a través de los sentidos. Si quieres les puedo compartir algún material de estimulación temprana, pero atiende a todos los sentidos, sonidos, algunas imágenes, que se toque el cuerpo, que se mueve el cuerpo, que contacte, o sea, piernitas, manitas, cabeza, que el niño se pueda sentar, todo eso es estimulación temprana. ¿Qué permite la estimulación temprana más adelante? Coordinación, motricidad, lateralidad. Sí, si quieren les comparto material de estimulación temprana. Ahí está Vanessa, nos está haciendo el favor también de compartirnos un link de una página que viene en formas de estimular. Pero vaya, o sea, es que mira, hay muchos ejercicios, hay muchas estrategias de estimulación temprana. Lo que te podría decir es que la estimulación temprana, sin duda, es atendida a través de los sentidos. Sí,
Pero sí, compartimos material y también a ver si lo revisamos el día viernes. Pero sin duda tiende a los Profesora, sentidos. Sí, ¿y qué sentido es el que beneficia más al desarrollo del ser humano? Bueno, ¿usted cuál consideraría que es más importante? ujú, es que son todos. Es que son todos. Mira, híjole, de los más importantes, es que Joan y por ahí nuestro otro compañero me ponen preguntas bien difíciles. Yo creo que todos los sentidos son importantes porque todos los sentidos al final nos permiten ponernos en contacto con el ambiente y como seres sociales necesitamos estar en contacto con el ambiente. Si me pones tú la pregunta tan estricta, yo creo que de los sentidos más importantes es la vista, digamos que va en este orden, ¿eh? Como el tacto, la vista, la audición y por último sería como el gusto y el olfato. Porque mira, el tacto nos permite vincularnos con el otro, una caricia, un abrazo, el sostén, al final nos permite vincularnos con el otro. La vista también es uno, o sea, si nos ponemos como, y si me dices, bueno, me está hablando de la vista, pero desde algo muy concreto. Pero si tú me preguntas, también la vista es uno de los sentidos como más importantes, porque la vista nos permite reconocer al otro y ser reconocidos por el otro. Una mirada, ¿sí? El ser vistos por el otro, el que se nos asigne un rol, también es parte fundamental del desarrollo. Es decir, no es lo mismo un niño que crece y que le dan de comer, pero que no lo miran con amor, a aquel niño que crece, que lo miran con amor, que le asignan una mirada de amor. Y eso también es algo, sí, físico, pero también psicológico, porque la mirada ayuda demasiado. ¿Han escuchado ustedes que cuando dicen la mirada es como la entrada al alma y no? Por supuesto que sí. Un niño que es visto, un niño que es mirado, también se desarrolla de una manera genuina. Para mí serían los más importantes. Tacto, vista, después audición por la adquisición del lenguaje y por último sería olfato y gusto. Vale. Ok, profesora, gracias. De Gracias. nada, de nada. Luego sigue Israel y luego Mariana. Sí, bueno, a mí me surgieron dos dudas de lo que dijo. Bueno, de toda la clase. Una es de las preferencias olfativas que dice que se desarrollan desde que están en el útero, ¿no? Pero mi pregunta es cómo pueden oler dentro del útero si tal cual pues no utilizan su sistema respiratorio. Entonces, pues si no jalan aire o cómo se transmite ese olor. Ajá. Y bueno, está primero. Bueno, te la contesto. Mira, dice acá, o sea, la teoría estricta dice acá que es algo básico. Vaya, no es que vayan a oler de manera, o sea, de manera concreta como nosotros lo hacemos. No, más bien utilizan como el sentido del olfato, pero únicamente en el registro del olor. Y esto dice aquí que lo hacen a través del líquido amniótico. Vaya, no es que vayan a utilizar los pulmones, porque de hecho esos se empiezan a utilizar desde el momento en que el niño nace. Los pulmones, o sea, la caja torácica se abre, los pulmones se abren, le dan la nalgadita al niño y entonces el niño entra como el primer golpe de aire, empieza a utilizar y por eso, o sea, por eso es tan doloroso. Pero en el útero, o sea, lo que yo voy interpretando acá, o sea, porque yo tampoco soy como especialista en esto, pero lo que yo voy interpretando acá, lo que dice la teoría es que lo hacen en el registro del olor, en el registro del sabor, pero a través del líquido amniótico, no utilizan como tal el sentido. Vale, sí, ya me quedó claro eso. Gracias. ¿Sí? Ok. Y la otra nada más es una sencilla. Esto de la ambliopatía, no, ambliopia, de las condiciones que había de la vista, que dice que es cuando no hay coordinación de las imágenes de los ojos. Es, por ejemplo, las personas
no sé cómo de otra forma decirlo, que están viscas o que tienen estrabismo. Ajá, eso lo podemos detectar y de hecho sí se puede, o sea, si tú haces ejercicios, sí puedes fortalecer ciertas cosas a través de la visión con ejercicios. Por ejemplo, no sé si el párpado está como muy caído, yo he sabido que hay ejercicios o si de pronto tienes como un ojo que se te va a ir medio de vacaciones, con ejercicio se puede, y si lo detectas de manera temprana, sí se puede. Hay cosas que no, por ejemplo, no sé, astigmatismo o algo así, se ve una catarata, digo, eso es importante que lo detectemos, porque a lo mejor y después, no sé, el niño no puede ver bien y entonces se puede caer y se lastima, o el niño no puede ver y entonces tiene problemas en lo escolar. Para eso es importante hablar de la detección temprana, la atención temprana, y habrá algunas cosas que sí se pueden solucionar. Obviamente no lo hacemos nosotros, lo hace el médico, pero nosotros sí lo detectamos. Sí podría ser. Vale, maestra, gracias. De nada. Muy bien, Mariana. Sí, yo tal cual no es una duda, sino nada más me gustaría comentar una experiencia que tuve sobre la falta de estimulación temprana. Yo conocí a un niño que es hijo de una de mis maestras en primaria, el cual no hablaba nada, nada más hacía sonidos como y lo único que hacía es señalaba con sus manos. Y entonces, pues a primera instancia uno puede pensar de que pues tiene alguna problemática, ¿no? Ya tanto sea física o pues, porque no hablaba nada, nada más transmitía dichos sonidos. Entonces, de que ya cuando conversé un poco más con mi maestra, resulta de que pues ella no estimulaba nada, no hacía de que el niño hablaba. Entonces no fue nada de oído ni tampoco de algo físico, sino fue de que ella pues no dejaba que el niño se expresara. Actualmente no sé si él tuvo una complicación y pues no me gustaría adelantar, ¿no? Porque usted menciona de que mañana pues veremos cómo el lenguaje, ¿no? Es influido tanto como en la forma auditiva y cómo vamos a estimular. Entonces, pues quería compartir esta experiencia que tuve para que nosotros viéramos de que, pues sí, ¿no? Ese algo de que no todos los niños van a tener o que sería un problema físico o auditivo, sino también falta de estimulación puede generar un problema en estos sentidos. Sí, claro, por supuesto. O sea, también, miren, está bien que el desarrollo sea natural. Está bien, pero tampoco lo podemos dejar tanto como que, ay, se dé y que crezca ahí como por la naturaleza. No, también algo tenemos que hacer. En ese sentido, la estimulación temprana, la estimulación del lenguaje y les adelanto, también vamos a hablar de la adquisición del juego, porque, digamos, miren, aparecen los sentidos, aparece estimulación temprana, aparece adquisición del lenguaje y luego cuando el niño accede al lenguaje, el niño también se desarrolla a través del juego. El juego como una importancia, o sea, como una importancia, como un momento que permite también desarrollarse. Entonces también vamos a hablar más adelante del juego. Por supuesto, a ver, por supuesto que si el crecimiento es natural, si la adquisición de dominios como lo visual, lo auditivo, si eso es natural, también es cierto que si lo estimulamos, esto se potencializa. Ahora, este pequeñito que nos platica brevemente Mariana, pues definitivamente iba a crecer, se iba a desarrollar, pero como no hay una estimulación, como no hay un acompañamiento que posibilite el desarrollo, entonces se va quedando limitado, a diferencia de aquel pequeñito que de manera natural crece, pero que también hay alguien más que le está ayudando, que le está haciendo guía, que le está acompañando. Entonces sí, a ver chicos, sí aparece el desarrollo, sí es natural, pero también necesita de alguien que le ayude, de alguien que promueva el desarrollo, de alguien que detecte en el momento en que puede existir una complicación. Y ahí, o sea, esa brecha se abre para nuestro campo laboral, para su campo laboral como psicólogos, porque ahí también ustedes entran perfectamente. Entonces, sí se da de una manera natural, pero nosotros lo tenemos que ayudar, ¿sí? Lo tenemos que potencializar. Entonces,
Les adelanto, vamos a revisar el lenguaje, la adquisición del lenguaje, vamos a revisar también el juego como parte del desarrollo y vamos a revisar las etapas del juego. Y si quieren podemos ir metiendo por ahí algo de anterior al juego, algo que le antecede al juego, pues es la estimulación temprana. Eso sí lo podemos hacer como parte del desarrollo. ¿Les parece? Sí, maestra. Va que va. Bueno, pues vamos a dejarle hasta acá. Vamos a dejarle hasta acá. Por mi parte sería todo. Ahí están los sentidos y su importancia. La adquisición de los sentidos y su importancia. Y ya mañana nos encontramos por este espacio para continuar con nuestro temario. Bueno, que tengan bonito día. Cuídense. Y nos encontramos mañana. Gracias, maestra. Que Gracias. tenga un